Vamos a empezar esta tercera y última charla sobre el matrimonio, que vamos a centrar en qué pasa después de haberse casado. La palabra matrimonio en castellano tiene dos significados. Designa la ceremonia, el momento formal de constitución del matrimonio, pero luego designa todo ese largo proceso vital que viene después, que es lo que llamamos vida matrimonial, ¿no? Y la vida matrimonial, como todo lo humano, por transcurrir en el tiempo, es un proceso cambiante, ¿no? Cambiamos las personas individualmente y cambia esa unidad que es el matrimonio, porque vamos adaptándonos a nuevas circunstancias, vamos creciendo en edad, pueden aparecer enfermedades, aparecen los hijos, circunstancias económicas buenas, circunstancias económicas malas, tensiones sociales que nos rodean, problemas de las gentes a las que queremos alrededor nuestro. Es decir, la vida matrimonial, como la vida humana en sí misma, es un proceso continuo de adaptación. Por eso también se puede hablar de crisis matrimoniales, no porque tenga que haber cuestiones problemáticas, sino porque es crítico todo cambio. En la vida de un ser humano hay crisis, la crisis de la adolescencia, y no pasa nada, es el momento de la madurez, de la personalidad, las crisis de la mayoría de edad, que van haciéndonos más maduros, más solventes. Cuanto a la palabra crisis, tampoco tiene por qué tener una connotación negativa. Puede tenerla si uno no sabe administrar las crisis para sacar de ellas cosas buenas. Pero es evidente que, y lo hemos comentado en alguna otra de las charlas anteriores, el matrimonio es una apuesta esperanzada. Se basa en que yo por amor me comprometo con esta otra persona para hacer juntos un camino cuyas circunstancias concretas no conocemos ninguno de los dos, porque aquí nadie es profeta. Y afrontamos este itinerario vital con la voluntad expresa de que vamos a afrontar juntos todo lo que nos suceda, a vivir lo bueno y a resolver lo malo. Entonces, luego comentaré algunos, por decirlo así, casos concretos, aunque esto no es un manual de autoayuda, de cosas que pueden pasarnos a lo largo de la vida matrimonial para ir extrayendo de esas circunstancias que pueden plantearse algunos criterios que pueden servir para todo el mundo. Como es lógico, todo ejemplo no deja de ser un ejemplo. Nunca un ejemplo se repite en la vida de otra persona. Por lo tanto, vamos a intentar mantenernos en un cierto nivel de generalidad. Pero primeramente quisiera resaltar unas cuantas ideas previas que hay que tener claras para afrontar bien la vida matrimonial y para afrontar bien, de forma singular, las crisis. Primera idea, que ya la hemos comentado en alguna charla anterior. El amor no es un sentimiento, es una voluntad que genera sentimientos, pero consiste en un querer. Cuando uno se casa está diciendo que quiere querer a esa otra persona para toda la vida. O sea, que hay una voluntad de querer, de amar. Y alrededor de eso se generan sentimientos, hay afectividad, y hay alegría, y hay sensibilidad, y hay atracción sexual, hay muchas cosas, pero la esencia de la voluntad matrimonial no es sentimental, es querer. Por eso quienes confunden el matrimonio con el amor se equivocan. Por ejemplo, la vigente ley del divorcio en España dice expresamente en su exposición de motivos que como la vida matrimonial consiste en el amor, cuando se acaba el amor se debe acabar el matrimonio. Error fatal, un error de concepto, de no saber de qué estamos hablando. Los sentimientos pueden ser más fuertes, más livianos, estar más presentes, desaparecer en sus manifestaciones externas, y sin embargo, por debajo de esos cambios en los sentimientos, lo que debe permanecer siempre es esa voluntad de querer, ese compromiso de querer al otro siempre pase lo que pase, asociando una afectividad efusiva o sin asociar ninguna afectividad efusiva, porque hay fases en la vida en que hay afectividad y fases en la vida en que los sentimientos están más dormidos y no pasa nada. Es una señal de inmadurez creer que cuando uno entra en una fase vital en la cual los sentimientos no están a flor de piel es que ya no hay amor. Porque no es verdad, eso pasará muchas veces. Y no solo en la vida matrimonial, pasa en la relación con la propia profesión, con los gustos intelectuales, con los hijos, con el trabajo. Hay momentos en que uno se siente mucho más motivado, ilusionado con lo que hace, y hay momentos en que lo que hace es muy pesado. Y se hace porque uno quiere ser leal a eso que tiene que hacer. En cualquier campo de la vida y el matrimonio pasa lo mismo. Segunda idea, que se deriva de la anterior. No se puede afrontar con éxito la vida matrimonial si uno asume a priori la mentalidad divorcista. Es decir, si uno asume a priori que una forma de resolver las situaciones críticas del matrimonio es divorciarse. Porque en ese caso uno se divorcia seguro. O sea, si uno asume que esa es una solución a los problemas, acabará huyendo de ellas. Por lo tanto, es condición sine qua non para que la vida matrimonial sea fructífera en el largo tiempo, saber que el divorcio no resuelve nada. O sea, esa solución no existe en nuestra cabeza. Digan lo que digan las leyes, el divorcio no es una opción vital. Hay que excluirla a priori, hay que buscar otras soluciones. Es como el aborto.
Lo digo porque hoy llevo todo el día hablando del aborto, ¿no? A raíz del anteproyecto que ha aprobado el Consejo de Ministros, ¿no? En el embarazo puede haber problemas y situaciones muy difíciles, pero el aborto no es una solución. Y cuando se sabe que el aborto no es una solución, se encuentran las posibles soluciones, de verdad. Pues con el divorcio pasa lo mismo. El divorcio no existe para alguien que quiera tomarse en serio el matrimonio. Repito, digan lo que digan las leyes. Por lo tanto, nosotros somos gente, si queremos tomarnos en serio el matrimonio, que a priori hemos excluido el divorcio de nuestra vida. Y así es como de verdad se afrontan en clave positiva y constructiva cualesquiera circunstancias de la vida matrimonial. Tercera idea que interesa tener muy claras. Los hombres y las mujeres somos animales de especies distintas. Y si esto no se tiene claro, uno se confunde. Hay un libro de un psiquiatra americano que se titula Las mujeres son de Venus y los hombres de Marte. Y cuenta la historia de la humanidad. Y dice que en el origen las mujeres vivían en Venus y los hombres vivíamos en Marte. Y nos conocimos a través de los telescopios y nos gustamos. Y por eso decidimos las dos especies venir a vivir juntos en la Tierra. Pero no hay que olvidar que somos distintos. Esto es muy importante. Si un hombre intenta medir a una mujer, sus reacciones, sus sentimientos con categorías masculinas, será injusto y generará tensiones. Y si una mujer intenta medir al varón, a su marido, con criterios y categorías femeninas, será injusta, se equivocará y creará conflictos. Por eso, conocernos en la respectiva masculinidad y feminidad es muy importante. Por poner un ejemplo muy concreto, las venusianas suelen decir, dime que me quieres. Y los de Marte suelen decir, ¿y para qué? Si ya te estoy queriendo, estoy aquí. Sobre todo cuando llevan muchos años casados, ¿no? Dime que me quieres. Si llevo 40 años contigo, claro que te quiero. Pero las de Venus necesitan que se les diga que se les quiere. Pues habrá que tomárselo, aunque a los de Marte no se nos alcance por qué hay que decir eso. Es un ejemplo tonto, pero esto es importante. Hay que saber qué necesita la otra, el otro, y acomodarse a lo que necesita. Si hay que decir 1000 veces te quiero, se dice 1000 veces te quiero, aunque te parezca una pérdida de tiempo. Entonces, esto quiere decir que tenemos que hablar mucho para conocernos. Eso en parte se consigue en el noviazgo, pero solo en parte. Hay que seguir madurando durante la vida matrimonial. Tenemos que hablar mucho para conocernos cómo pensamos y reaccionamos. Porque si no, los diálogos pueden convertirse en fuente de conflictos, ¿no? Cuando el varón llega a casa y la mujer le pregunta ¿qué tal estás? Y el varón dice bien, la mujer puede pensar que viene enfadado porque solo dice bien. Y no es verdad, es que a un hombre no se le ocurre que más decir si se siente bien. Si se siente bien, dice bien, y no le sale nada más. En cambio, a la de Venus probablemente le sale contar su vida. Estoy bien, porque dice no sé qué, porque no sé qué más, no sé qué. Pero es que somos distintos, no es que estemos enfadados. Y es bueno saber eso para no interpretar mal los textos de los otros. El otro día le oía yo decir a una mujer en mi casa que hablaba con mi mujer. Llegó mi marido a casa y me dijo que qué frío hacía. Y antes pensé que estaba diciéndome que el amigo no lo había llevado a la tintorería pensando en el invierno. No, el hombre ha dicho que tiene frío porque tiene frío y punto. Ni se acuerda del amigo ni la tintorería. No compliquemos la vida. Y estas cosas pasan en la vida cotidiana. Cuando aprendamos a conocernos un poquito cómo somos. Porque si no, repito, podemos generar conflictos donde no hay ningún conflicto en absoluto. Las mujeres tenéis una mayor capacidad de captación de la realidad. Los hombres somos profundamente simplones, vemos solo lo más aparente. Las mujeres tenéis muchas más conexiones intercerebrales y procesáis mucho más información consciente que los hombres. Eso es lo que se llama intuición femenina, pero tiene una base neurológica. Procesáis todos, por los sentidos captamos una información inmensa, pero solo somos conscientes de una parte pequeñita de esa información. Y las mujeres tenéis mucha más información procesada que los hombres. Por eso captáis estados de ánimo que los hombres ni nos enteramos. A veces una mujer dice, ¿has visto qué triste está Fulanito? No, no me he enterado. Pero la mujer viene a una casa y da cuenta que el señor está triste y el hombre ni se entera. Y por eso la mujer deberá decírselo al hombre para que se entere. Es lo mismo por lo que un hombre, cuando llega a casa y su mujer dice, llevas una mancha en la corbata. Y dice, ¿cómo la ha visto? El hombre no se entera que se ha manchado la corbata, pero la mujer es lo primero que ve, que se va a hacer. Entonces, bueno, hay que aprender eso, que vemos las cosas de forma distinta. Procesamos distinta información y no pasa nada. Pero si uno no se da cuenta e intenta interpretar al otro y sus frases en clave de cómo es él, generamos problemas y conflictos estúpidos. Y nos imaginamos problemas o sentimientos del otro que no tienen ningún fundamento. Por eso es muy bueno cuando crees que el otro está haciendo algo malo o que se equivoca, decirlo para aclararlo, para ver cómo lo ve el otro. No os olvidéis que unos somos de Marte y otras son de Venus. Cuarta idea previa que hay que tener clara, la digo con un refrán de mi tierra, de Asturias. El casado casa quiere.
El casado necesita estar en la intimidad del hogar conviviendo con la casada. No quiere decir que no se pueda también estar con los suegros y con los abuelos, pero hay que estar en casa, con la casada. Necesitamos tiempo para construir un hogar. Y un hogar no me refiero ya solo a una realidad física, que también, sino ese hogar que es la expresión de lo que compartimos en la vida. Por eso, poco a poco, durante la vida matrimonial, a nuestro alrededor, incluso físicamente, vamos construyendo un espacio que es muy nuestro, ese sillón que te gusta especialmente para ver la tele a ti, y que tu mujer lo respetará, y tú respetarás el sillón que le guste a ella. No preguntes por qué a uno le gusta a uno y a otro, da lo mismo. Y en el hogar irá viendo cada vez más detalles personales, fotos de nosotros mismos, de nuestro noviazgo, de nuestra boda, de nuestros hijos, que son características externas que van definiendo ese espacio propio de la intimidad conyugal que es el hogar. Por eso no se está igual en el hogar que en un hotel, porque en el hotel no hay nada personal, no es nuestro ambiente, y nosotros debemos construir nuestro ambiente. Por eso es bueno, si es posible, convivir y convivir solos. Luego la vida es la que es, y hay que vivir con otras personas, pero en principio el casado casa quiere y casa necesita. Y luego, quinta idea de estas previas que os estoy comentando, hay que ser muy consciente de que lo que más une a dos seres humanos no es quererse entre ellos, sino querer los dos lo mismo. Y por eso es muy importante que durante esta construcción del hogar, de la intimidad de la familia, vayamos cada vez queriendo lo mismo. Por eso los hijos unen mucho, porque los dos queremos al mismo niño, y eso une más que querernos uno al otro. Cuantas más cosas queramos los dos a la vez, porque vamos construyendo ese querer compartido conjuntamente con nuestra vida, más unidos estaremos y más blindado estará nuestro matrimonio. Bien, sobre la base de estas 5 iniciales ideas previas, ahora pasamos a algunos criterios, podrían ser otros muchos, están seleccionados de forma absolutamente subjetiva y circunstancial. Algunos criterios para prevenir crisis, o sea, para evitar que lleguemos a un momento de crisis en el término negativo de un conflicto que nos desazone. Primer criterio, uno debe siempre respetar al otro. Es decir, el otro cónyuge, tiene su personalidad y nunca la perderá ni debe perderla durante la vida matrimonial. Por lo tanto, queremos a alguien que es distinto de nosotros, es la riqueza del amor matrimonial, por eso no es un amor egoísta, pero queremos a alguien muy distinto, por lo tanto tenemos que respetarle profundamente. Eso digo en consecuencia, por ejemplo, que en el hogar no debe mandar nadie. El gobierno del hogar tiene que ser compartido. El hogar es una institución esencialmente democrática, porque hay dos personas que tienen el mismo derecho a opinar sobre todo. Por lo tanto, hay que llegar a acuerdos de cómo se hacen las cosas. Aquí sí que el término consenso tiene un sentido absolutamente imprescindible, más que en la política. Además, esto con el tiempo se va volviendo muy fácil, por 2 razones. La primera, porque a base de vivir juntos vamos casi sin darnos cuenta construyendo un querer similar y acaba gustándonos más o menos lo mismo. Y vamos viendo qué no le gusta al otro y ya lo excluimos de nuestras preferencias. Por lo tanto, cada vez es más fácil este gobierno compartido. Y luego porque además los hombres inteligentes, después de unos años de casados, nos damos cuenta de que no merece la pena luchar por el poder y se lo dejamos en manos de la mujer y hay problemas. A partir de ese es un momento de madurez importante del matrimonio. Cuando el hombre deja de luchar por el poder en casa, nos da cuenta que es imposible conseguirlo. Por lo tanto, ya paz en el alma a partir de ese momento. Luego, es muy importante, por ese respeto al otro, ser consciente de que hay que respetar la autonomía del otro en lo que no es conyugable. Por ejemplo, no es conyugable la afición al fútbol. Si tú eres del Barça, tu mujer puede ser del Madrid. Y si tú eres del Betis, tu mujer puede ser del Sevilla y no pasa nada. Estar a favor del mismo equipo de fútbol no forma parte de lo que ponemos en común, no forma parte de la dimensión conyugable de la persona. Y tampoco lo forma la ideología política. Uno puede votar al PP y otro al PSOE y no pasa nada. Porque no son dimensiones conyugables de la persona. Y a uno puede gustar las películas de tiros y a otro las películas de amor y no pasa nada. No forma parte del gusto fílmico de lo conyugable en el matrimonio. Sería un error conceptual intentar que el otro en lo no conyugable sea igual que yo. Porque eso no es razonable, es quitarle la autonomía, es no respetarle. Pero debemos saber respetar muy bien eso que debemos querer conjuntamente, eso que forma el núcleo de la conyugalidad en que debemos compartir criterios y todo lo demás que forma parte de la autonomía de la persona legítima. Por ejemplo, la vida espiritual del cónyuge no forma parte de lo conyugable.
Por eso una mujer no debe confesarse de los pecados de su marido, sino de los suyos, por ejemplo, ¿no? Porque eso no forma parte, ¿vale? Y hay que respetar la autonomía del otro cónyuge. A uno puede gustar ir a misa todos los días y al otro no, y no pasa nada. Hay que respetar, de verdad, y respetar quiere decir mirar con aprecio eso que nos distingue, esas cosas en las que no somos iguales. Y por lo mismo, es muy importante que uno se esfuerce en querer aquello del otro que es distinto de él. Es decir, qué bonito sería que cuando tú te mueras, tu vida no se haya enterado que no te gustan las películas de amor que llevas viendo con ella 40 años. Y que solo las veías porque a ella le gustan. O al revés. Porque también en esto, cuando uno quiere a otro, quiere su satisfacción. Y por eso muchas veces dirá que le satisface lo que le satisface a otro, aunque no sea verdad. Hay anécdotas en materia gastronómica muy divertidas en ese terreno. Cónyuges que creen después de años y años de matrimonio que a su marido o a su esposa le encantan los espaguetis. Hasta que un día hablando con su suegra dice, no, si siempre ha odiado los espaguetis, estás entrevistando 20 años casado con él. Qué bonito es eso, ¿no? Porque decir que, porque cuando te gustan los espaguetis, tú has comido espaguetis con una sonrisa 40 años y no pasa nada. O sea que se puede respetar lo singular del otro y además es muy bueno quererlo hasta el punto de pasarte al bando del otro solo para que el otro esté contento y satisfecho. Bien, es muy importante dejar márgenes de libertad al otro. El otro tiene sus aficiones que no pueden ser las tuyas, tiene su familia que no es la tuya, aunque también se comparta la familia, tiene amigos que no tienen por qué ser los tuyos. Y hay que dejar un margen de libertad para que dentro del matrimonio el otro cónyuge también trabaje esas facetas o sus intereses de su personalidad que a ti no te resultan atractivos. Si tu mujer tiene una vida íntima del alma, tiene derecho a estar hablando con ella cuando le apetezca. No tienes por qué meterte por medio o parecerte mal como si te robase a ti el tiempo. Todo con prudencia, obviamente, como todo en la vida, ¿no? Pero hay que respetar ese ámbito de la personalidad del cónyuge que, saliéndose de lo conyugal, tiene derecho a seguir manifestándose durante el matrimonio, porque el matrimonio no es un régimen totalitario, es un régimen que se respeta profundamente la libertad y la autonomía del otro, ¿no? Segundo criterio para prevenir las crisis: mantenerse amable para el otro. Os conté, creo que fue la primera de estas 3 charlas, esa teoría del amable, ¿no? Como el proceso del amor empieza por acercarse y poner toda la atención en alguien que es intrínsecamente amable y, en consecuencia, al estar pegadico a alguien amable, lo amas. Entonces es muy importante que durante el matrimonio sigamos siendo amables para los otros, dignos de ser amados para el otro. No vale decir como este ya es mío, como esta ya es mía, ahora ya cancha libre. No. Precisamente porque ya es mío y debe seguir siéndolo siempre, voy a seguir siendo profundamente atractivo para ella, profundamente atractiva para él. Y ahí entra a cuidar los detalles más normales. Sería absurdo que nos pongamos muy guapos y muy atractivos para salir a la calle y en casa vayamos como adefesios. Porque eso sería decir que no te importa que te quiera el que tienes. No quiere decir que haya que ir en smoking en casa todos los días. Pero en casa hay que estar atractiva para tu marido y el marido debe estar atractivo para ti. Adecuándose a las modas y a las costumbres sociales. Pero la casa no es un sitio donde uno puede ir hecho un desastre, porque no importa la reacción que provocan aquellos que te quieren. Claro que importa. De hecho, importa más que la reacción que provocas en una recepción oficial en el Palacio Real, porque ahí no te juegas nada, que te juegas tu vida. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo para mantenerse amable, digno de ser querido por el otro. En los modales, en las costumbres, en el orden, en la vestimenta, en el pintarse de las mujeres. Claro que importa todo eso. Las mujeres debéis estar guapas y atractivas para vuestros maridos, y los maridos debemos estar atractivos, los guapos es imposible para vosotros. Y eso también en la intimidad del hogar, porque eso es muy importante. Porque la permanencia del vínculo conyugal en ese terreno de la afectividad viene incentivada en positivo por ese estar amable para el otro, para obligarle a amarte casi sin querer. Y cuando esto lo cuidan los dos, el proceso de más enamoramiento va para toda la vida, con una sencillez total. Pero eso hay que cuidarlo, hay que mantenerse amable para el otro. Luego es muy importante, y por la misma razón, interiorizar como el prejuicio de querer siempre el contento del otro. O sea, cuando se producen diálogos, conversaciones sobre qué hacemos, qué dejamos hacer, dónde vamos de vacaciones, dónde pasamos la Navidad, qué bonito sería que cada uno esté pensando solo en que el otro esté contento. O sea, que cada uno defienda la tesis del otro, por decirlo así. Cuando eso es así, las cosas funcionan muy bien.
más que defender lo mío, y a ver si venzo sus resistencias, voy a defender yo como mío lo que sé que le guste a él. Porque así se va haciendo una armonía en la relación que es una maravilla. Y cuando surgen problemas uno tiene el hábito intelectualizado y les resulta en consecuencia bastante fácil de pasarse a defender la tesis del otro. Y hablo de las cosas que son opinables, que son discutibles, obviamente, ¿no? Si uno interioriza ese buscar el contento del otro más que el de sí mismo, ¿cuántos conflictos evitan en el hogar? Porque muchas veces los pequeños conflictos del hogar surgen por absolutas tonterías. Porque en el fondo, ¿qué más da donde pasamos un verano las vacaciones? ¿O dónde vamos este fin de semana si vamos al cine o al fútbol? ¡Qué chorrada! En términos de la vida. Y a veces se discute en serio por esas tonterías. Porque uno se encierra en su gusto y en su prejuicio y no es capaz de decir, si aquí lo que importa es que ella, que él, que el otro esté contento y lo pase bien. Y yo seré feliz porque él lo está pasando bien. Por lo tanto, hay que cuidar los detalles de cariño. Que el otro perciba que le estás queriendo continuamente. A veces somos más amables por la calle o con desconocidos que en casa. Porque evidentemente lo de casa lo damos como por resuelto y no es verdad, es lo que más hay que mirar. Por eso un hogar donde la gente se quiere, debe haber detalles de cariño de los que con normalidad y naturalidad de los que se consideran en la vida social etiqueta. En casa es donde hay que preocuparse primero de levantarse a buscar el salero que falta en la mesa, ¿no? O de rellenar la jarra de agua que se está acabando durante la comida, o levantarse a coger el teléfono o abrir la puerta para que el otro no se levante. Esos detalles de preocupación, de cariño, de estar disponible, de que el otro vea que te importa que él esté contento. No poner el propio cansancio, la propia pereza, el propio egoísmo por delante y pensar que con la baba que toca otra y yo porque trabajo que se levante ella o al revés, ¿no? No. Eso que plantearíamos en una relación social de fuera por quedar bien, en casa hay que hacerlo con la espontaneidad del amor, ¿no? Y siempre tener en cuenta que el mejor detalle de cariño y el mejor regalo que le podemos hacer a nuestro cónyuge es nuestro tiempo, nuestra compañía. Por aquello del casado, casa quiere. Hay que estar juntos. Y hay tiempo para la vida, para las aficiones, para los amigos, pero hay que dedicar tiempo a estar juntos. Tiempo a hablar, a comentar, a discutir, a pelearse si hace falta, pero pelearse juntos, no por teléfono, cara a cara. Dedicarse tiempo. Porque eso refuerza esa amabilidad innata que está en la base de nuestro cariño y de nuestra decisión de querernos. Y por eso hoy día algunos de los enemigos serios del matrimonio pueden ser algunas características de nuestra época que nos pueden robar mucho tiempo, como por ejemplo el trabajo. Hoy día en determinados trabajos, en determinados ambientes, especialmente urbanos, hay jornadas laborales y especialmente en España inhumanas. Ahora venía comentando en el coche con una señorita que me acompaña, la responsable de prensa de la familia, como en Bruselas, donde una hermana suya a las 6 de la tarde no puedes llamar a una oficina porque nadie te coge el teléfono a las 6 de la tarde, todo el mundo está en su casa. En España hasta las 8, hasta las 9, hasta las 10 en la oficina, ¿no? Eso no es razonable. Y a veces no queda otro remedio, pero bueno, si es posible, hay que poner un coto sensato a las horas de trabajo para poder tener tiempo para estar en casa con quién, con mi mujer, con mi marido y con nuestros hijos, dedicarnos tiempo. Y por lo mismo hay que cuidar el tiempo que dedicamos a la tele, al ordenador personal, al iPad, todas esas cosas. Porque una tendencia de las tecnologías de nuestra época es aislarnos a cada uno, aunque estemos físicamente en el mismo tresillo, porque nos aislamos cada uno con nuestro aparatito tecnológico. Hay gente que está teóricamente junta, pero no es verdad. Uno está mirando la tele, otro está con su iPad, otro está con el WhatsApp, y de hecho están separados. Eso hay que cuidarlo, parece una tontería, pero hay una fuente de atracción que nos aleja del grupo social, que es uno de los problemas de los jóvenes de hoy día, pero que puede estar en uno de los problemas de los matrimonios. Porque si cada uno estamos colgados de nuestro aparatito tecnológico, al final no hablamos. Convivimos como convivimos con un desconocido que va sentado a nuestro lado en el metro, cada uno con su aparatico. Y eso no es nada bueno. Y esto genera problemas hoy día. Por lo tanto, hay que hacer un uso responsable y controlado en el tiempo también de todas estas maravillas tecnológicas que el desarrollo de la ciencia y de la técnica está poniendo a nuestro alcance, ¿no? No pasa nada por apagar el teléfono móvil una vez que estás en casa. No se va a hundir el mundo probablemente, porque no cojas una llamada y espere a mañana. O porque no contestes hasta dentro de 10 minutos ese WhatsApp que te acaba de llegar.
no es obligatorio en términos jurídico-penales contestar los WhatsApp en tiempo real. A pesar de las apariencias, de verdad os lo digo, pero es curioso. Cuidado con esas pequeñas cosas que pueden ir excluyendo la relación, el diálogo, porque luego traen sus consecuencias y sus problemas. Y estas cosas no pensemos que son solo un problema para los críos y para los adolescentes. Para ellos pueden ser un problema, pero para nosotros también. Bien, otro criterio para prevenir crisis. Interiorizar el prejuicio de buscar siempre la concordia. O sea, hacer lo distinto de lo que suele suceder en la vida política. Es decir, ante las cosas que nos pasen, el prejuicio es encontrar la concordia. No hurgar en la herida de lo que nos separa. No incrementar la diferencia, sino ese prejuicio de buscar siempre la concordia, que es la consecuencia de querer querer. Si uno quiere querer, espontáneamente busca la concordia. Y eso lleva, por ejemplo, a alejar las discusiones cuando estamos muy enfadados. Porque cuando uno discute muy enfadado va a agravar el problema, porque todos decimos muchas tonterías cuando estamos muy enfadados. Y somos incapaces de escuchar al otro, de entender la parte de verdad que hay en lo que dice. Realmente con frases hirientes, incentivadas por la ira del momento, podemos convertir un pequeño grano de arena en una gran montaña. Y luego además sufrimos y nos arrepentimos, porque cuando nos pasa el enfado nos damos cuenta de que muchos de hecho el estúpido. Por eso es que buscar la concordia lleva, cuando uno está muy enfadado, a callarse y a guardar esa discusión que le surge del corazón para mañana cuando esté más tranquilo yo y esté más tranquilo ella. Qué importante es no discutir nunca en caliente, no reñir en caliente. Repito, es lo que nos sale instintivamente a todos, pero es igual que somos capaces de contenernos ante el jefe en la oficina cuando nos enfada una cosa para no crear un problema que nos puede llevar al despido, con mucha más razón debemos tener esa actitud de no buscar la confrontación en caliente en casa. Y eso es muy bueno tenerlo en cuenta como criterio para las relaciones con los niños. Es muy malo reñir en caliente cuando de verdad estás enfadado con tu hijo, porque vas a decir tonterías, te vas a pasar. Vale más esperar a mañana y decir, oye, aquello que pasó ayer, vamos con tranquilidad a comentarlo. Porque entonces serás tú mismo más ecuánime, a lo mejor lo que ayer te parecía rarísimo, hoy ya no te parece tan grave, a lo mejor no merece ni la conversación. Y sin embargo, si la tienes en el momento en que en caliente estás enfadado, puedes decirle unas barbaridades que generen una brecha muy importante. Y en la relación conyugal pasa lo mismo. Por eso, qué gran consejo es no discutir nunca en caliente. Cuanto más enfadado estés, más razones hay para no hablar de ese tema. En ese momento puede estar justificado ponerse a contestar WhatsApp hasta que te tranquilices y luego ya volver al diálogo con el otro, ¿no? Y eso no quita que sea muy importante ser sinceros y que se hable de todo, luego hablaré de ello, pero el que haya que hablar de todo no quiere decir que haya que hablar cuando yo estoy cabreado, sino que hay que hablar cuando no estoy cabreado. Bien, un gran enemigo para conseguir la concordia es ese viejo enemigo de la humanidad que la tradición ética occidental llama la soberbia. Todos somos soberbios, hay un viejo refrán castellano que dice que la soberbia muere una hora después de morir la persona. Entonces, no se asume, todos somos soberbios. Las manifestaciones pueden ser distintas, pero todos somos soberbios. Entonces, la soberbia es un gran enemigo de este espíritu de generación, de concordia, de buscar el contento del otro, de respetarle, porque la concordia nos lleva, por ejemplo, a no querer pedir perdón. Y todos los días, todos tenemos un motivo, por lo menos, para pedir perdón a nuestro cónyuge. No sé cuál, ¿no? Pero seguro que si nos examinamos, alguno hay. Por pequeñito que sea. No he sido lo suficientemente amable, no he estado lo suficientemente pendiente, no me he acordado de esta cosa que sé que a él o a ella le preocupa, la he dejado sola en esta circunstancia, he tenido un gesto de cabreo, no he sabido dar las gracias. O sea que, sin grandes problemas, hay muchas ocasiones para pedir perdón, y más motivo cuando hemos hecho una barrabasada. Y no pasa nada por reconocer que hacemos barrabasadas y pedir perdón por ellas. ¿Cuánto une con aquel al que quieres, si has ofendido, pedirle perdón? Eso incrementa profundamente el amor, aunque le has ofendido. Porque el perdón es como algo que purifica las relaciones personales, en términos humanos y sociales. Cuando se pide perdón se gana muchísimo y se supera el conflicto que ha creado la ofensa. Pues debemos acostumbrarnos a pedir perdón, a reconocer lo he hecho mal. Y con los hijos también, ¿no? Para los hijos, y especialmente en la primera adolescencia, es muy importante que vean que papá y mamá piden perdón, porque eso les transmite el mensaje de que ellos, cuando se equivocan, también pueden pedir perdón. Y que no pasa nada por equivocarse.
siempre que se pida perdón después. Por lo tanto, debemos acostumbrarnos a pedir perdón cuando no hacemos las cosas bien, cuando no somos suficientemente delicados, cuando se nos ha olvidado algo que no debería haberse nos olvidado. A mí, por ejemplo, siempre se me olvida el aniversario de mi boda. Y no porque no valga lo relativo, no que se me olvida mi cumpleaños y mi santo, ¿no? Pero tengo un amigo que en el aniversario de mi boda me pone primero de la mañana un mensaje y así me acuerdo de felicitar a mi mujer. Y quedo de miedo. Pero si no lo hiciese porque mi amigo se le olvidó recordármelo, tendría que pedirle perdón a mi mujer porque hay que acordarse del aniversario de la boda. Las cosas son así. De hecho, este año en mi aniversario de boda, os confieso mis pecados, teníamos una reunión en Madrid ese día de todos los delegados de Red Madre en toda España. Y di una conferencia inaugural en todo el espacio a gente buenísima, que son las que atienden a las mujeres embarazadas para evitar abortos en toda España. Y cuando acabé la conferencia, se me acerca uno de la primera fila, que es un amigo que tengo yo, Gonzalo, que se sabe todos los aniversarios y fechas que tienes de todo el mundo. Y me dice, ¿ya has felicitado a tu mujer? Y le dije, ¿por qué? Dice, ¿es el aniversario de tu mujer? Y dije, joder, me voy a comprarme un ramo de rosas. Fui corriendo, gracias a Dios, como aquí era muy temprano, llegué y mi mujer todavía no se había despertado, y cuando se despertó me encontró con un ramo de rosas allí. Y creyó que es que yo me había levantado temprano para comprarle las rosas, porque el día de eso. Luego le conté la verdad, porque como me conoce tampoco pasa nada. Pero bueno, hay que acordarse, si no nos acuerda tendrá que pedir perdón. La soberbia nos lleva a no querer reconciliarnos. El soberbio, cuando se siente ofendido, se hace como una inmersión en su propio silencio interior para darle vueltas en su cabecita a lo terrible que es la ofensa que ha recibido. Y para que el otro note por qué no hablo con él, porque no le hago ni caso que ofendido soy. Es una actitud ridícula, ridícula absoluta. Hay que buscar la reconciliación. No hay que estar 3 días en silencio para que note que me cabreo ayer no sé qué. En cuanto pasas el primer momento de enfado espontáneo, habrá que pedir perdón y decir, bueno, no pasa nada. Porque si no, de verdad, vamos generando unas estupideces que si las viésemos en una película diríamos, qué tío más ridículo, qué infantil. Somos nosotros mismos. Importante excluir de la vida matrimonial el memorial de agravios. Que este suele ser un problema más femenino que masculino. Más masculino es lo anterior, lo de eso sí, estar así 2 días, ¿no? Pero lo del memorial de agravios es más femenino, que es ese ir apuntando en una lista teórica en nuestro cerebro todas las cosas. Hace 3 meses y medio no sonrió cuando me saludé al llegar a casa. Y luego hace 17 días y 43 horas puso un gesto hosco cuando le dije que si íbamos a casa de mi madre. Y no va alargando esa lista. Claro, que un momento en que te sientes aplanado por la lista de agravios. Y si la miras sencillamente son tonterías, absolutas tonterías. ¿Cuánto hay que borrar los memoriales de agravios? Los agravios se perdonan y se olvidan, o se olvidan incluso sin haberlos perdonado. No conservemos en la cabecita estupideces que nos amargan la vida, amargan la convivencia matrimonial, que de verdad no tienen ningún sentido. Pues son unas infantilidades que nos pasan a todos, a los viejos y calvos, ¿no? Nos pasa eso. Y dicen, las tonterías, las cuentas. Y en cuanto, cuidado con la soberbia, que puede ser un gran enemigo de la felicidad matrimonial y de la permanencia del matrimonio. Y por eso también es muy bueno aplicar a la convivencia matrimonial una vieja praxis que la sabiduría cristiana aconseja para la ascética católica, que es el examen de conciencia. Qué bueno es, por las noches, de vez en cuando, hacer un repasito a qué podía haber hecho mejor. Sin obsesionarse, no se atendiera al estudio del psicoanalista. Uno rápidamente se dice, ¿qué he hecho mal hoy? Le viene a la cabeza rápidamente las 3 cosas que... y ¿qué he hecho bien hoy? También te viene a la cabeza. Entonces era más fácil pedir perdón antes de irse a dormir, de esa tontería que a lo mejor ha surgido durante el día, o de dar gracias por esa cosa buena que ha pasado durante el día. Ese espíritu crítico sin complejidades, sin vistas, agravios y tonterías, que nos lleva a actualizar y a pasar página todos los días es buenísimo. Buenísimo. Otro criterio importante para prevenir crisis como actitud, no dejarse servir. Uno no se casa para ser servido, se casa para servir. Esta palabra que a mucha gente le suena mal, a mí me encanta, porque el amor implica servicio. Al que uno quiere lo sirve. Yo tengo un hijo que tiene muchas cualidades.
enfermedades, claro, pero le encantan los monstruos. Y en casa tenemos un dragón australiano. Y porque no le dejo tener una boa constrictor, que es su gran ilusión en la vida. Entonces mi hijo David ama a su dragón y lo sirve todo el día. Últimamente ha montado en casa un criadero de grillos para que coma grillos, el dragoncito, que le encanta. Si David puede hacer eso con su dragón, no deberíamos hacer cosas similares nosotros por nuestro cónyuge. No digo que criemos grillos para dárselos de comer, pero adaptadas a lo que le gusta a nuestro cónyuge, tenemos que hacer cosas así, estar pendientes, ¿no? Parece que no se oye muy bien. Estar pendientes, y si a nuestro dragoncita le gustan los grillos, pues habrá de grillos en casa. ¿Qué es lo de? Es una metáfora, obviamente. Pero hay que preocuparse de servir al otro en lo que necesite, en lo que le guste. Y eso no es humillante, al revés, nos tiene que honrar profundamente poder servir. El que se sienta ofendido por servir es que no sabe amar, sin más. Y tiene un motivo para reflexionar en qué me estoy equivocando. Otro criterio de estos que yo me he autoapuntado para prevenir crisis. Hay que querer a los demás con sus defectos, porque no nos hemos casado con un angelito perfecto. Nos hemos casado con una chica estupenda y guapísima, pero que tiene defectos. Y ella se ha casado con un chico estupendo, pero que tiene defectos. Y como queremos al otro, hay que quererlo con sus defectos también. Esta es una expresión que usaba mucho San José María, escriba de Balaguer a hablar del matrimonio. Hay que querer al otro con sus defectos. No querer sus defectos, precisaba San José María. Porque como queremos que sea bueno, no queremos sus defectos, queremos que los supere. Pero mientras los tiene, lo queremos con ellos. Igual que queremos a nuestros hijos con sus defectos. Nuestros hijos pueden amar a los dragones, pues ahora hay que quererles amar a los dragones. ¿Qué vamos a hacer? Y ya fuera de tonterías, habrá que quererles con sus perezas, con tantas cosas, porque tienen defectos. Nosotros nuestros hijos tienen defectos y los queremos con ellos, a la vez que les ayudamos a luchar contra ellos porque no queremos sus defectos, repito, es lo que los queremos con sus defectos. Y repito, todos tenemos defectos y los tendremos hasta que nos muramos. Por mucho que mejoremos, nadie es perfecto. Y por lo tanto, si yo quiero a mi mujer, tengo que quererla con sus defectos. Y ella tiene que quererme a mí con mis defectos. Cuando se ven las cosas así, también se eliminan muchas tonterías de la vida matrimonial. Porque nadie es sus defectos. Comentábamos esta idea la semana pasada hablando del tema de la sexualidad. No somos los defectos, los tenemos. Y como no lo somos, somos profundamente amables también con nuestros defectos, a la vez que intentamos superarlos. Otro criterio bueno para prevenir crisis. Ir creando un nosotros entre nosotros. Una vez que nos casamos ya no somos Margarita y Pepe. Somos Margarita y Pepe, pero somos ya un nosotros. Ese nosotros hay que ir haciéndolo crecer durante la vida matrimonial. Tenemos que tener cada vez más un patrimonio de recuerdos, de historias, de afectos, de ilusiones, de proyectos compartidos entre los dos. Porque al ir creciendo ese nosotros, van desapareciendo las fisuras que nos separan. Por lo tanto, hay que ir cuidando cada vez el tener más cosas en común. No me refiero a cosas materiales, que también. Más cosas en común como proyectos vitales, como memorias, afectos. Por eso, de nuevo, los hijos unen mucho. Porque como los queremos con locura los dos a la vez, tanto mi corazón como el de mi mujer está ocupado en gran medida por lo mismo. Y por lo tanto somos el mismo corazón, que es el cariño de nuestros hijos. Cuando hay que cultivar ese nosotros para que vaya más. Y por ese mismo motivo, cuando surge algo que puede provocar una separación, una ruptura en ese nosotros, hay que intentar evitarlo. Por eso reñir lo menos posible y hacer las paces cuanto antes. Cuando se riñe es muy importante acabar la riña rápido. Bueno, vamos a insultarnos 30 segundos. Perdona, empezamos de nuevo. Cuanto antes eliminar las fuentes de conflicto. Si las cosas en la vida matrimonial, con la normalidad de la vida y con nuestros errores y nuestros enfados y nuestros cansancios, se inspiran en estos criterios, cada vez más nuestro hogar será un sitio alegre, donde da gusto estar. Y lo notarán los demás y lo notaremos nosotros. Esto es también un punto de madurez en la vida matrimonial. Como persona que lleva muchos años casada, y he cumplido de sobra mis bodas de plata, pues aseguro, y creedme, que cada vez es más sencilla la convivencia conyugal, si uno ha cuidado estas cosas, porque cada vez hay menos fuentes de conflicto,
cada vez nos hemos hecho más uno al otro. Cada vez tiene más peso este nosotros compartido que lo individual de cada uno. Y por lo tanto cada vez hay menos motivos para el conflicto, para la discusión. Se va acrecentando la visión compartida de las cosas. Pero para eso es muy importante que desde el primer momento del matrimonio cuidemos estas actitudes interpersonales que van ayudando a construir una vida en común que sea cada vez más enriquecida. Pero, a pesar de todo, tercera parte de esta conferencia, las crisis existen. Y es inevitable. En algún momento pasaremos por una crisis. Va a ser más grande, más pequeña, más consistente o menos, pero las crisis existen. Por lo tanto, primer consejo, no hay que asustarse ante las crisis. Es como no hay que asustarse ante la enfermedad. En un momento de nuestra vida estaremos enfermos. Será una enfermedad más grave, menos grave, pero seguro que todos estaremos enfermos alguna vez. Por lo tanto, si alguien de repente un día cae enfermo y se asusta como si el mundo se fuese a hundir, que demuestra que no sabe en qué consiste la vida humana. Pues con las crisis matrimoniales pasa lo mismo, pasaremos por crisis. No sé con qué consistencia, cada cuánto tiempo, ni con qué duración, pero pasaremos por crisis. No os asustéis, forman parte de la vida, no pasa nada. Eso hay que afrontarlas con criterios. Y yo os voy a dar algunos criterios que se me ocurren para afrontar bien las crisis. Primer criterio que me parece común, porque creo que es bueno no olvidarlo. La mejor manera de afrontar una crisis es resolverla al principio. Porque si no se resuelven al principio, crecen. Son como los tumores. Cuanto más tardes en afrontarlos, más se han extendido y si llegan a ser una metástasis cuesta ya mucho la curación. Cuanto ante las crisis que aparecerán, por el motivo que sea, lo mejor es afrontarlas desde el principio. No creer nunca que no tienen solución o que las arregla el tiempo. El tiempo no arregla las cosas. Por lo menos es una irresponsabilidad esperar que las arregle el tiempo. Es mejor afrontarlas. ¿Cómo afrontarlas? Una idea básica es darse cuenta de que cualquier problema que surja en la vida matrimonial es un problema de los dos. Porque también por aquello de la soberbia tendemos todos a pensar que el problema es del otro, que me quiere hacer la puñeta. Y no es verdad. Sea cual sea el detonante, provenga de quien provenga de los dos, el problema es de los dos porque está en juego nuestro matrimonio. Y como es un problema de los dos, debemos afrontarlo los dos juntamente. Por eso es muy poco sensata esa actitud de como este problema lo ha creado ella, que lo arregle ella. Y yo me encierro el minutismo hasta que lo arregle. No. Haya creado el problema que no haya creado, suponiendo que lo haya creado uno de los dos, tenemos que hablar entre los dos porque ya es el problema de los dos por el mero hecho de existir. Por tanto, como son problemas de los dos, debemos afrontarlos los dos conjuntamente. Tercer criterio, cuando hay un problema no tires a tu cónyuge por la ventana. Porque siempre hay un momento en que nos apetece tirar al otro por la ventana. Y no pasa nada porque surja esa apetencia siempre que no lo tiremos. Claro, que se vuelve irresoluble el problema. Lo importante es, cuando hay una crisis, no dar por definitiva esa crisis, no tomar ninguna decisión drástica e irreparable. Nunca hay un motivo, eso que os decía, que hay que excluir del horizonte vital y mental el divorcio. La ruptura, el tirar la felicidad por la ventana, no debe formar parte de nuestro horizonte vital. Porque si no cometemos ese error, encontraremos la salida de la crisis. Pero al primer conato de la crisis, o a la primera efervescencia de la crisis, nos autoconvencemos de que esto ya no tiene solución, hemos estropeado este camino conjunto que estamos siguiendo. Y siempre todo, salvo casos ya dramáticos de patologías de la personalidad, siempre todo tiene solución. Cuarto criterio para afrontar las crisis, aplicar ese concepto jurídico de la presunción de inocencia. Porque todos los humanos, por definición, tendemos a pensar que la culpa es siempre de los demás, pase lo que pase. Si yo llego tarde es porque ella no me recordó de llegar pronto. No te va a recordar esto de llegar pronto, ¿no? Pero siempre tendemos a pensar que la culpa es del otro. Entonces hay que aplicar la presunción de inocencia. El otro nunca tiene culpa. Por lo menos de entrada. Presunción de inocencia en cualquier tema que nos separe. No presupone nunca que el otro quiere dañarnos, porque no suele ser verdad en el matrimonio. A lo mejor nos daña, pero es por inconsciencia, por sus defectos, porque no se da cuenta, pero el otro no quiere dañarnos. No hay nunca motivo real para pensar que lo que ha hecho el otro y me ha molestado, lo ha hecho precisamente para molestarme, que es lo que pensamos por nuestra soberbia, ¿no? En cuanto uno ve que el otro cambia de canal, dice, es que sabe que me gustaba esta película.
No ha cambiado porque le ha apetecido darle al botón. No tiene una falta de hacer daño. Dile que te gustaba la película y volvéis a ese canal y ya está. Porque si no, a lo mejor estás 3 días cambiando de canal. ¡Qué tía! Es absurdo. Es absurdo. Apliquemos la presunción de inocencia. No presupongamos nunca que el otro quiere dañarnos porque no es verdad. Nunca. Y para evitar que eso se extienda, es importante ser muy sinceros. Hablemos de los problemas. Hagamos un seminario sobre el cambio de canal de televisión. Vamos a dialogar. No hay que cambiar de canal de televisión. No digo exagerando ejemplos estúpidos. Pero hablemos de los problemas. Si algo nos molesta, hablemoslo. Pero no cuando estamos cabreados, repito después. Pero hablemoslo. Y a lo mejor hay que pactar cuántas películas del tipo, cuántos partidos de fútbol conviene ver. A lo mejor no pasa nada por decirlo, y tú voy bajando a ver el partido de fútbol que yo quiero ver aquí esto, ¿no? El último capítulo de no sé qué. Pero eso, hablar de estas cosas con naturalidad. Si algo nos gusta del otro, en la forma de vestir, en la forma de hablar, en la forma de comportarse, en las relaciones sociales, tenemos que hablarlo. A veces somos críticos con nuestro cónyuge y no decimos nada. Hemos estado en una cena de matrimonios y el otro, la otra ha hecho un comentario que tú por dentro piensas que no aporto, ¿no? Bueno, pues tampoco pasa nada. Díselo, oye, que no fue acertado, mejor las cosas no las comentes en público. No vuelvas a ese lo hizo para fastidiarme o humillarme ante nuestros amigos. No, porque seguro que no es así, además. Pero a veces no tenemos la misma percepción de que es oportuno o que es simpático. A veces cuando un cónyuge comenta una anécdota de lo más natural y divertida de la interioridad de nuestra vida familiar, a nosotros nos puede molestar y al otro es que le parece que es gracioso. No pasa nada por esa distinta percepción. Pero para evitar que estas cosas generen problemas, conviene hablar con sinceridad plena. Decirnos qué pensamos, qué nos molesta, qué nos gusta, qué nos desagrada. ¿Por qué ayer me enfadé? Pero eso, no lo digáis en caliente cuando estéis cabreados, sino después de dormir unas horitas. Luego, hay un concepto que no sé de quién lo copió, pero que no es mío, pero me parece muy acertado, que es el de manifestar las expectativas ocultas. Porque todos tenemos expectativas ocultas, cosas que nos ilusionan, cosas que pensamos que van a pasar, cosas que damos por supuesto que el otro va a hacer. Y si el otro no lo sabe porque no se lo hemos dicho, nos vamos a cabrear cuando no lo haga. Y el pobre es que se ha enterado de todo esto. Imagínate que uno piensa que mi madre, el día de mi cumpleaños, me hacía unos calamares riquísimos todos los años. Y algún día se lo has comentado a tu mujer. Y luego llega tu primer cumpleaños casados y no te prepara calamares. Y dices, esta no me quiere como mi madre. Es que no se acuerda que te hace ilusión los calamares el día de tu santo. Pero claro, como no le has dicho esa expectativa que te ilusiones de pequeñito de los calamares el día de tu santo, cuando llega el momento puedes sentirte tratado cruelmente por no haberlo contado. Y no cuesta nada 3 días antes decir, ay, qué ilusión me hacía siempre para mi madre para calamares el día de santo, que por cierto es pasado mañana, ¿sabes? Y si no se acuerda, cómprate unos calamares. Pero eso, las expectativas ocultas pueden generar unos problemas bastante estúpidos. Porque claro, si tu expectativa oculta no manifestada no es atendida, empieza por el otro prejuicio de no aplicar la presunción de inocencia y creer que no la satisface porque quiere hacerte daño. Y no es verdad. Entonces es muy bueno que contemos nuestras expectativas. Y las expectativas pueden ser tontas. Es que a mí los fines de semana me ilusiona mucho dar un paseo por el parque del Retiro. Y si no lo digo, el otro, cuando llegue el domingo, a lo mejor lo que propone es quedarse en casa a ver una película descansando. Y no es porque odie tu afición al Parque del Retiro, es porque no sabe que tenemos que ir al Parque del Retiro. Y así como 1000 cosas más de las más tontas. Por eso, en los temas importantes y en los menos importantes, tenemos que contar al otro nuestras expectativas, para darle por lo menos la oportunidad de satisfacerlas. Por lo tanto, no nos guardemos esas expectativas que todos tenemos, en temas muy importantes y en temas poco importantes. Otro criterio bueno para afrontar las crisis es ser consciente de que la solución a cualquier crisis siempre está en mí y no en el otro. Porque lo que nos sale habitualmente el corazón es pensar que es al revés, que la solución está en el otro. Entonces esperamos que lo arregle el otro. Y si no lo arregla, empieza todo el rollo este de las expectativas ocultas, del ensimismamiento, de creer que nos quiere dañar, etc. ¿no? Porque la quiero, cualquier cosa que no se pare debo resolverlo yo. Y si los dos piensan lo mismo, se arregla cualquier problema. O sea, si sea cual sea la fuente de la crisis o del problema, los dos
damos por supuesto que soy yo quien tiene que arreglarlo, trabajando los dos para arreglarlo, no tengo ningún problema, se arreglará. En cambio, si los dos piensan, como suele pasar, que el problema es del otro, y como es del otro yo no lo arreglo, nadie arregla el problema. Por eso, repito, sea cual sea la fuente de la crisis, la solución siempre la tengo yo. Y si los dos hacemos así, está garantizada la paz familiar, pase lo que pase. Luego, otro consejo de sentido común, y ya es el penúltimo que voy a dar, no, el último, porque el último ya lo he adelantado sin dar cuenta. El último es que cuando las cosas van un poquito más, cuando las crisis se prolongan en el tiempo, se cronifican, se repiten, es muy bueno pedir ayuda. O sea, si vemos que las cosas no funcionan con normalidad, que algo que nos separa o que genera discusiones en casa, o que va generando una barrera consistente entre nosotros, se va prolongando en el tiempo, hay que pedir ayuda. No hay que ser tontos. Igual que vamos al médico, tenemos que ir a gente que nos ayude a resolver nuestros problemas. Y gracias a Dios hay cada vez más expertos, orientadores familiares, psicólogos, ¿no?, que pueden dar ayuda porque son verdaderos especialistas en la materia para ayudarnos a resolver esos conflictos que vemos que se nos escapan de las manos. Y conviene pedir ayuda pronto. Cuanto más tarde la pidamos, más difícil será siempre arreglar eso que nos va separando, ¿no? Por lo tanto, tengamos la humildad, si vemos que una situación se nos ha ido de las manos por lo que sea, de ir a pedir ayuda. Y a lo mejor primero uno puede acercarse por su cuenta a ese que cree que puede pedir ayuda para que nos oriente, y luego habrá que ir los dos juntos a que nos den esa ayuda, probablemente, según el tipo de problema que sea. Pero no dejemos que se pudra ninguna crisis. Pedir ayuda o consejo, o más bien consejo primero y luego ayuda. Y ahí, repito, mucha gente, gracias a Dios, de muy buen criterio a nuestro alrededor, aquí en Madrid como en cualquier otro sitio, que ya cada vez tiene más experiencia y hay más bagaje profesional e intelectualmente serio de cómo afrontar o ayudar a afrontar los problemas que surgen en la vida matrimonial. Por lo tanto, y concluyo ya, la vida matrimonial dura mucho, dura toda la vida. Hay que dar por supuesto que es así y excluir cualquier mentalidad divorcista. El divorcio nunca es la solución a ningún problema, eso no se nos puede pasar ni por la cabeza. Y a veces hay que ser muy realistas. Somos soberbios y somos perezosos y estamos cansados y a veces nos rodean circunstancias que tensan mucho, circunstancias familiares, de enfermedad, de problemas económicos, de agobios laborales, de desempleo, de los hijos. Por lo tanto, pasaremos situaciones de crisis, de problemas, pero si se aplican elementales reglas de sentido común como las que os he contado y otras 100.000 más inteligentes seguro se ocurren a vosotros, no hay ningún problema, esto funciona. Lo que no hay es nunca motivo para desesperar del otro ni para desesperar de la viabilidad de nuestro matrimonio. Muchas gracias. Yo en 10 minutos tengo que irme a un debate televisivo sobre la reforma del aborto, pero tenéis 10 minutos si queréis para cualquier pregunta o cuestión. Si queréis. Sí. Benigno, hablas de la parte conyugable y entonces se me ocurren ejemplos donde metería pues, el ejemplo A en conyugable, lo otro no, pero no se me ocurre cómo definirlo. O sea, ¿cómo definirías la parte conyugable? Es que no se puede definir. Lo humano es muy difícil de definir. ¿Por qué? Porque cada vida humana es individual. Y la definición, según la vieja lógica aristotélica, no cabe para el caso individual, sino para lo universal. La ciencia es de generalidades, nunca de individuos. Pero esto también es importante, que podemos hacer aproximaciones a esa definición teniendo en cuenta lo que suele pasar entre los seres humanos. Pero en tu caso lo conyugable no será lo mismo que en el mío. Por ti, por mí, por tu mujer y por la mía, que no son iguales. Por lo tanto, la esencia de lo conyugable, ¿qué es? Lo que ponemos en común, que es la dimensión afectivo-sexual de nuestra personalidad. Y el compromiso de construir un nosotros entre nosotros. Y en principio no es conyugable lo que no es medio imprescindible para eso. Pero la frontera ni en tu vida será permanente, irá cambiando, nunca será la misma en tu matrimonio que en el mío. Ahí el olfato que da el cariño es el que nos debe ir llevando, porque también hay la misma circunstancia puede ser muy relevante para la conyugalidad en un matrimonio y puede ser muy poco relevante para otro. Por ejemplo,
una chica, una señora, puede pensar que para ella es esencial por obligación filial ver todos los días a su madre. No digo que sea ni bueno ni malo, pero si para ella, en su conciencia de hija, eso es fundamental, en ese matrimonio eso es conyugable. El marido debe facilitar que su mujer vea todos los días a su madre. Y en otro matrimonio en que para bueno, yo voy a nada si no tiene madre la mujer, ¿no? Pero si teniendo madre, para ella le parece normal ir a verla una vez cada semana, pues entonces, si el marido tiene que esforzarse en que vaya todos los días. Es decir, que es ya el cariño y el sentido común, y el ejemplo no es muy acertado, es una conclusión de la marcha, es el que va definiendo qué es conyugable. Ese preocuparte por el otro, buscar la concordia, va marcando fronteras cambiantes de lo conyugable. Entendido, gracias. ¿Qué más? Qué serios. Sí. Sí, Benigno. Una pregunta. En el caso de eliminar, digamos, de la cabeza el divorcio, sobre todo hacia amigos jóvenes que estén a punto de casarse en matrimonio jóvenes, ¿cómo podemos ayudar o cómo podemos explicar? Porque la sociedad hoy día, sobre todo en la juventud, ya van predestinados a que el matrimonio no es para siempre, que el divorcio se debe dar. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos, digamos, ayudar a nuestros amigos que están por casarse o justificar en una reunión cuando estás con personas que están por casarse también? Claro, precisamente porque no estamos en el terreno de los métodos propios de las ciencias experimentales ni de lo matematizable, no hay evidencias. Y creo que alguna vez hemos hablado, y si no lo digo ahora, de que cuando afrontamos a hacer pedagogía del matrimonio, como de casi todas las cosas que merecen la pena, tenemos un problema, y es que hay que explicar cosas evidentes, pero no matematizables, no demostrables. Y eso no es fácil de explicar. Por lo tanto, no hay una regla. El problema que me planteas es que tus amigos no saben sumar, pues yo te diría, lleva una calculadora a la conversación y ya está. Pero aquí no existen calculadoras del humano, ¿no? ¿Cómo se convence a la gente, según la experiencia humana, de algo profundamente humano que es intangible y que solo se puede comprobar en vidas humanas? Es siguiéndolo. Por eso, la mejor fuente de convicción sobre el carácter perdurable del matrimonio es ver matrimonios perdurables y felices. Es la propia felicidad, la propia sonrisa, es estar pendientes unos del otro, lo que es un elemento de convicción para los demás. Y según pasa el tiempo, cada vez más. Por eso es muy triste en la sociedad actual todos aquellos que dan testimonio con sus tristes vidas de que esto no es posible. Y qué valioso es el testimonio de los que dan testimonio con sus vidas felices después de décadas de matrimonio, que no solo es posible, sino que es gozoso. Por lo tanto, lo único que hay que hacer es exhibir. Lleves poco tiempo casado, contar tu experiencia. Es un argumento humano muy potente, porque es una vida quien lo encarna, de que eso que tú dices merece la pena, aunque no convencerá de forma apolítica necesariamente al que no quiera verlo, y especialmente a quien haya visto muchos ejemplos concretos, que es el problema que tenemos hoy día. Pero eso no quita que sea el argumento de más peso, la propia felicidad. También por eso es muy bueno, con la gente más joven, ayudarles también a través de la literatura y del cine a ver vidas felices, de verdad. Acercarse a la historia de matrimonios felices, las tradiciones familiares, lo felices que fueron el abuelo y la abuela y el bisabuelo y la bisabuela, porque ahí se demuestra en vidas encarnadas que todo eso que contamos es verdad. Y luego, eso que se expresa con el testimonio hay que fortalecerlo con la palabra razonada. Porque, y especialmente hoy día, por esa crisis de la razón que caracteriza nuestra época de la que hablamos el primer día, hay mucha gente que, aunque vea vidas felices, le faltan los conceptos para interpretarlas. Y los seres humanos necesitamos tener los conceptos y luego las palabras para sacarle el sentido a la realidad. Si no, la realidad que vemos no nos dice nada. Es como ver un libro en chino, si no sabes chino, no te dice nada. Lo estarás viendo muy bien, qué palitos más guapos, pero no sabes qué dice. Por eso hoy día, por la ignorancia sobre la verdad, sobre el ser humano de muchos de nuestros contemporáneos, incluso vidas plenas y felices no les hace nada porque les faltan las categorías intelectuales para interpretarlas. Y por eso hay que hablar de lo humano. Hay que hablar de la naturaleza humana, y del bien, y del mal, y del amor, y de la vida, y de la esperanza. Porque si no, a veces gente con muy buena intención no sabe interpretar eso bien. Y no sé si lo dije, hablo en tantos sitios que no se lo digo en cada sitio, no sé si lo dije aquí,
Pero el gran problema de nuestra época, lo que más distingue a nuestra época de cualquier otra época anterior, en mi opinión, es la abdicación de la razón. Y una gran parte de nuestros contemporáneos están convencidos de que no hay una verdad sobre el humano que podamos conocer y por lo tanto no razonan sobre el humano. Para ellos lo humano es como el grito del felino, un puro hecho, que no dice nada. Y hay que enseñarles que no, que el humano tiene un profundo significado, que la sonrisa tiene un valor, que la lealtad es significativa, que la felicidad no cae del cielo, se deriva de nuestros actos y comportamientos y actitudes, para que vayan teniendo esas categorías conceptuales y esas palabras con las que expresar y entender esa bondad de lo bueno humano que pueden estar viendo a su alrededor. Esto es muy importante en la educación de nuestros hijos. Hay que enseñarles a tener el armazón intelectual y las claves conceptuales para entender lo bueno del ser humano, porque es que si no, no se van a enterar de nada, ¿no? Por lo tanto, no tengo ninguna regla fija ni seria, pero sí sé que la única manera de defender el bien hoy día en estos temas esenciales es hablar bien de las cosas buenas y dar testimonio con tu vida de que esto funciona además. ¿Qué más cosas? Sí. Tú has dicho que para solucionar las crisis, pues que uno tiene que pensar que está en sus manos solucionarlo cambiando lo que tiene que cambiar, pero si uno intenta solucionar lo que tiene que cambiar, pero el otro no intenta solucionarlo. Claro. Todo esto que he explicado se basa en lo que es el matrimonio, que somos dos construyendo algo conjuntamente. Si uno no quiere, se estropeará. Esta es la apuesta del matrimonio, claro. Que somos los dos los que tenemos que intentar conservar esto que estamos construyendo en común, el nosotros. Si uno de los dos se planta, seguirá al garete, salvo que le ayudemos a dejar de plantarse. Es el tema de la ayuda, del consejo. Pero por eso es tan importante esa actitud de no me voy a plantar yo, de dar por supuesto que soy yo el que tiene que dar los pasos. Claro, si el otro no da ningún paso, evidentemente eso no funciona. Esa es la maravilla del matrimonio, que es un acto de fe en el otro. Y por eso uno no puede casarse con alguien del que desconfía, pensando que a ver si luego se arregla más adelante, ¿no? El acto es un acto de fe como el extra de cine que se tira desde un quinto piso porque confía que abajo están otros con una lona. Si creyese que pueden quitar la lona, claro, no se tira del quinto piso. Pues en el matrimonio pasa un poco igual. Esto funciona si yo sé que el otro siempre pondrá una lona y si el otro puede confiar en que yo siempre pondré la lona. Claro, si uno traiciona este mutuo compromiso tenemos un problema, obviamente. Entonces, si eso empieza a pasar, claramente el otro necesita una ayuda, hay que buscar el consejero, la ayuda, lo que sea. Y si persiste en su actitud de quitar la lona, nos mataremos. Sí. Observando un poco a mi alrededor, lo que más noto es que, por un lado, la tendencia que hay a buscar por parte de las mujeres excesiva seguridad, ¿no?, en el hombre, en un mundo que está cambiando mucho en ese sentido, en lo que puede ser la parte solvencia, económica, etc. Porque veo que casualmente muchas separaciones van del hilo cuando falla el trabajo, ¿no? Y la otra es que cómo detectar, estar atentos en un mundo en el que te puedes mover socialmente en un entorno similar, de gente que haya recibido una educación, una formación, y sin embargo te sorprendes a la hora de ver una pareja que se está rompiendo, cómo enseguida salen voces supuestamente preparados diciendo, hombre, pues tú te mereces tu camino, porque claro, definir el límite, ¿no?, en el cual un matrimonio puede continuar adelante o vale la pena salvarlo, es algo bastante subjetivo, no sé si se puede objetivar o no, ¿no? Es decir, un maltrato, que es un maltrato, ¿no? Es decir, es una crisis gorda, es una pequeña crisis. Entonces, la gente generalmente cuando pasan los años, para ver el fracaso de un matrimonio hace falta mirar a 15, 20, 30 años adelante y ver las consecuencias que tiene en una generación, en dos y quizás en tres, ¿no? Y creo que hay muy poca formación en ese sentido. O sea, se vive mucho sin hablar de esos problemas. Aquí acabamos de estar en un curso sobre matrimonio y de esto hemos oído poco, ¿no? Entonces, yo creo que hace falta ser realista también en cómo funciona la sociedad, cómo la sociedad va generada y cómo los problemas reales pues, tienen una casuística muy común, ¿no? Por supuesto. Como decía antes, lo humano siempre es individual, nunca se puede generalizar, ¿no?
pero también es muy claro que la sociedad influye en nosotros, pero no nos determina, ¿eh? Por supuesto que nos influye todo lo que hay a nuestro alrededor, y lo que se piensa, y las modas, y las ideologías, y los medios de comunicación, y la tele, y los premios Oscar, y mil cosas más, nos influye todo, pero nada nos obliga a admitir los parámetros de funcionamiento del mundo en que nos movemos. Precisamente el mundo de hoy necesita gente bien plantada, con convicciones firmes, capaces de decir continuamente, cuando sea necesario eso, no lo quiero. Ya sé que lo tengo ahí, y a mano y gratuitamente, pero no lo quiero. Hoy día defender proyectos vitales que merecen la pena, como es un matrimonio, exige libertades fuertes, con convicciones capaces de decir sí, no. Por lo tanto, sea cual sea el entorno social, uno puede crear, y es su obligación crear, en el ámbito de su influencia, empezando por el matrimonio y el propio hogar, criterios distintos de los que se llevan a nuestro alrededor. Hay una frase que a mí siempre me ha encantado, de un escritor de los primeros siglos, que decía, creo que era Tertuliano, que era un comentario común entre los romanos al referirse a los cristianos, es decir, mirar cómo se aman. Una sociedad profundamente violenta, de las más violentas que ha existido en la historia de la humanidad, como era la romana, sorprendía de la gente que se quiere. El entorno violento puede influirte, pero si no te dejas influir eres tú el que genera admiración hacia otro estilo de vida a tu alrededor. Por lo tanto, tenemos que ser firmes en la defensa de aquello que creemos que merece la pena. ¿Y hasta dónde hay que aguantar? Yo diría siempre y hasta el final. Límite la propia dignidad y el bien de los hijos. Todo se puede perdonar. No hay obligación de perdonar cosas gravísimas, pero se pueden perdonar. Y aunque no haya obligación, si se perdonan, eso es excelso. Por lo tanto, en principio, la actitud que debemos tener siempre es vamos a perdonar todo. Vamos a ayudar a resolver cualquier crisis. Y solo hay motivo real para romper, para buscar la suspensión de los efectos del matrimonio, que eso es la separación, porque los divorcios no arreglan las crisis matrimoniales. Siempre las aparcan, como es evidente. Entonces, cuando se llega a una situación en que ya está en juego la vida, la libertad, la dignidad propia o de los hijos. En esos casos, obviamente, puede haber una razón para separarse, pero eso tiene que ser siempre la última ratio de la solución del problema, ¿no? Pero el bien de los hijos es otro punto muy difícil, ¿no? Porque es peor para un hijo el vivir unos malos momentos en su casa, aunque sean años, pero tener una figura materna o paterna igual le van a formar las dos como persona, o directamente una sociedad que es tan purista y hipócritamente que quiere evitar un mal que es muy notable, y sin embargo esa persona la van a dejar coja existencialmente, porque al final los padres son los que forman, ¿no? Aunque sea simplemente con la compañía del día a día. Entonces yo ahí me haría un poco qué casos sí, qué casos no, y sobre todo quién lo va a decidir, un asistente social, el padre que se quiere ir con la querida, la mujer que se quiere separar. Una vez más, no hay reglas generales. Hay cosas que son evidentes, es decir, si mi marido está violando a nuestra hija, hay que romper eso. Es decir, que hay casos extremos que son evidentes, punto. No sé dónde está la frontera. Yo diría, en principio y dentro de lo ordinario, sin hablar de estas cosas extremas, siempre merece la pena apostar por la continuidad del matrimonio, también por el bien de los hijos. Obviamente hay una frontera, que repito, no se puede preestablecer de forma dogmática. Imagínate que el marido tiene un problema de alcoholismo. Bueno, pues a lo mejor de entrada habrá que ayudarle. Ahora, si es tan grave que pierde el control, dilapida los bienes familiares, se vuelve violento, lo que hay que hacer es echarle de casa. Por el bien de él, de los hijos y mío. Ya, yo he oído casos de gente que la mujer dice que no vean los hijos del padre que es un alcohólico, pero el padre a lo mejor no es alcohólico para ir a trabajar, ganar el salario y pasar una pensión. No vamos a juzgar aquí casos concretos, como comprenderás. Entonces, es bueno dejarse asesorar, pero por tocar ya, para acabar el otro tema que has dicho, las decisiones nunca debe tomarlas el asistente social ni el juez, no tomarlas nosotros, somos responsables de nuestro matrimonio. Los asistentes sociales y los orientadores nos darán información, nos ayudarán, pero la decisión es muy personal, siempre. No os obsesionéis con los casos concretos, de verdad. La vida hay que ir paso a paso, afrontando el hoy.
como empecemos a imaginar qué pasará mañana si él hace y si ella hace y si deja hacer, nos morimos. Afrontemos los problemas de hoy, que ya a veces tienen fuerza suficiente para no perder el tiempo con los que todavía no existen. Ni los del pasado, porque ya no existen, esos que perdonarles, ni los hipotéticos del futuro, que a lo mejor no llegan a existir nunca y no merece la pena perder el tiempo con ellos. Esto podría dar para mucho más, pero... Benigno nos ha dicho que tiene ahora un debate en televisión y tiene que irse. Lamentablemente tenemos que cortar el debate, lo siento, ¿no? Solo agradecer vuestra presencia, agradecer la diente de Benigno y deciros que esto se está grabando, con lo cual cuando esté editado, o bien el link o bien los DVDs, os los pondremos a vuestra disposición. Y agradecer a Benigno que nos ha ayudado a entender mejor la relación y que nos podrá ayudar probablemente a esos amigos que a lo mejor habrían querido estar y no han podido estar. Nos ayudan los debates. Muchas gracias.